Expertos de reconocido prestigio han expuesto los pasos a seguir para luchar contra el cambio climático y la pobreza energética. Lo han hecho en el marco de la Cátedra de Transición Energética Urbana, una iniciativa de les Naves i la Universitat Politécnica de València. És una càtedra que ja portem anys, encara que esta última acte de signatura li van voler donar un foco més concret en tot el que té a veure en l'eficiència energètica, que és un tema de rabiosa actualitat, com és la jornada d'avui, on les ciutats tenen molt que dir i, per tant, experts en la matèria, usuaris tots, d'alguna forma tenen que fer un debat per a que l'energia la gastem d'una forma més eficient i que, a més, també que tot el món tenga accés a esa energía. La directora ejecutiva de Energy Cities, Claire Goumet, ha sido la encargada de impartir la conferencia con la que se ha abierto la jornada, en la que ha asegurado que todas las ciudades pueden ser energéticamente sostenibles. Helsinki, la capital de Finlandia, ha decidido que en 2035 será una ciudad neutral en carbono, o sea que sigue posible, porque si Helsinki lo puede hacer, pues entonces todas las ciudades lo pueden hacer. Pero para funcionar y ser una ciudad energéticamente sostenible, es necesario realizar un diagnóstico previo y establecer pautas para cumplir con los objetivos marcados. Son muchas las administraciones que cuentan con la capacidad para alcanzar un futuro sostenible, y Valencia es una de ellas. Yo creo que Valencia se encuentra en buen camino. Han hecho un montón de pasos en estos últimos años que demuestran que quieren hacer justamente de Valencia una ciudad sostenible, una ciudad donde el aire se puede respirar, una ciudad donde se puede ir andando o en bicicleta en muchos lados y entonces ya no tener mucho transporte. Pero lo más importante ahora es disfrutar de todos los recursos posibles de la ciudad. O sea que hay un montón de sol, hay un montón de viento, hay un montón de posibilidades que todavía no están utilizadas para justamente utilizar todos esos recursos locales para la ciudad. En esta línia també s'hi ha expressat el alcalde de la ciutat, Joan Ribó. Jo crec que a València estem avançant decididament en aquesta direcció, a nivell energètic, a nivell alimentari, a nivell de mobilitat, a molts nivells. Hi ha algun altre nivell que estem més retrasats, com és, per exemple, tot el nivell relacionat amb les vivendes, perquè, per desgràcia, la legislació estatal no ens ajudava massa fins als últims mesos, però crec que tant a nivell energètic com a nivell alimentari com a nivell de mobilitat s'han donat moltes passes i unes passes importants que d'alguna manera conformen a la ciutat de València en una posició d'avançar decididament en aquesta direcció. La Cátedra de Transición Energética Urbana, gestionada por el Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética, junto con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat Politécnica de Valencia, tiene como finalidad la promoción y el desarrollo de 4 objetivos generales: la mejora de la eficiencia energética en la ciudad, la explotación de los recursos energéticos renovables locales, desarrollar una nueva cultura de transición energética y la lucha contra la pobreza energética.